Ya tenemos más o menos 800.000 personas que han tenido un crédito por primera vez en su vida a través de Wow. Yape. Entonces, sí son 800.000 razones por las que yo creo que tenemos que seguir avanzando dentro del mundo de riesgos para poder llegar a cada vez más personas, acompañarlos a transformar sus planes de realidad y que esto sea lo más sostenido posible, ¿no? Que lo puedan hacer por mucho tiempo más. El riesgo es inherente, no solamente en el mundo bancario, sino creo que en la vida en general. Lo importante no es evitar el riesgo, porque eso creo que es casi imposible. Lo importante es convivir con ellos, entender cómo funciona, anticiparse, mitigarlo. Y creo que ahí es donde está un poco la magia, ¿no? de toda esta área y la gestión de riesgos. ¿Cómo se saca adelante un banco con más de 12 millones de clientes? ¿Cómo se une a más de 18.000 personas para trabajar en equipo? Todo comienza con una idea, que se vuelve en un plan y se transforma en realidad. Por eso, el primer paso para construir el BCP es, y siempre fue, pensar en grande. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar en Grande, el podcast donde descubrimos cómo se construye el banco más grande del Perú desde adentro. Hoy tenemos un episodio con un tema que podría sonar un poquito técnico, pero en realidad está lleno de historias humanas, de trabajo en equipo y sobre todo la toma de decisiones importantes. El tema es la gestión de riesgos y para ello me acompañan dos personas líderes del equipo. Jorge Chamorro, que es gerente de transformación de riesgos, y Javier Oda, gerente de riesgos banca personas. Así que les quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, para acompañarnos por el espacio. Y quería empezar primero conociéndonos un poquito, que nos cuenten un poco su background, que han estudiado, de dónde vienen y cómo ha sido su paso hasta ahora por el BCP. Sí, Empecemos. yo comienzo. Yo nací en La Oroya, de hecho es en el departamento de Junín, es una ciudad pequeña en la sierra del Perú, que si bien el clima es frío, la gente es bien cálida y finalmente parte de las opciones que tenía para estudiar, una era estudiar alguna ingeniería, pero al final me decidí por estudiar economía y básicamente por cómo poder resolver problemas que podamos tener, ya sean personales o en la sociedad, y cómo también poder tomar acción sobre esos problemas que tenemos en nuestro día a día. Buenísimo, George. Javier. Ya, en mi caso, bueno, yo soy de la ciudad de Lima, tengo algo de ascendencia japonesa por mis abuelos. Yo estudio administración de empresas y he estado ya un largo tiempo ya acá en el BCP, 15 años, ha sido mi aniversario hace poco. Empecé en el mundo de riesgos, de ahí me fui moviendo por otras áreas y recientemente he vuelto a regresar porque realmente me apasiona mucho el área de riesgos en general. Qué interesante. ¿Y cómo llegaron al BCP y cómo llegaron específicamente a riesgos? Para conocer un poquito esa parte de su historia. Bueno, en mi caso, yo, digamos, siendo sincero, BCP no era mi primera opción cuando terminaba de estudiar. Ya. Pero bueno, conocí un poco el programa, postulé, así como, bueno, veremos qué pasa. Y mira, ahora 15 años después todavía Ahí sigo. está. Entré más que todo al mundo mayorista, que es el Ya. mundo más de empresas. De la banca. Estuve un tiempo en la banca comercial y luego siempre me llamó la atención el mundo de riesgos. Primero en el mundo mayorista, así que, bueno, fui creciendo y tuve la oportunidad de pasarme al área de riesgos, estuve un tiempo ahí. Hice una pausa para hacer mi maestría, regreso otra vez al banco, ya en el área más de analítica avanzada, ¿no? En el centro de excelencia. Y siempre me llamaba un poco el mundo de riesgos, así que regresé, pero ya ahora al mundo banca personas. Y es un área que me gusta mucho porque es una mezcla entre impacto, o sea, tienes realmente mucho impacto, el simple hecho de poder decidir, digamos, a quién le das un crédito y a quién no, tiene mucho impacto en la sociedad, en el tema de habilitación, también para la continuidad del negocio, pero al mismo tiempo tienes mucha responsabilidad, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de forma correcta, y esa mezcla creo que es algo que me apasiona mucho y es lo que me motivó a regresar y probablemente quedarme varios años más. Y volver, ¿ves? Tú, George. Sí, de hecho, mi caso es algo parecido. Yo también ya llevo en el banco 15 años, entré desde practicante. En realidad, cuando entré al equipo de riesgos no tenía mucho conocimiento de qué es todo lo que se hacía.
De hecho, los 15 años los he pasado en riesgos y uno podría pensar, oye, estarás aburrido o algo por el estilo, pero he tenido la oportunidad dentro de la organización de ver diferentes frentes dentro de riesgos, toda la parte de personas, todo lo que tiene que ver con pequeños negocios, partes que tienen que ver bastante con innovación. Siempre he estado como que en constante aprendizaje dentro de la organización y creo que algo que ha permitido que me quede todo este tiempo son las oportunidades que te ofrece tanto para desarrollarte personalmente como profesionalmente la organización y algo parecido también a lo de Javi. También tuve una pausa, me fui a estudiar la maestría y ya hace más o menos un año que he regresado a la maestría y he regresado nuevamente a Volviste a riesgos. riesgos, Sí, te llama. exacto. Sí. Pero entonces, ya hablando un poco y entrando al tema, para no hacerlo técnico, ¿cómo podrían ayudarnos a entender a los que no estamos familiarizados con el tema de riesgos, qué es un riesgo? ¿No? O sea, de repente con un ejemplo cotidiano, no sé, pero ¿cómo lo definiríamos en términos sencillos? Sí, sería como tipo cuando quieres salir a montar bicicleta, tú sabes que Ujú, puedes salir a montar bicicleta al parque y pueden pasar muchas cosas mientras estás montando la bicicleta. Entonces, una de las cosas que puede suceder es que te puedas caer. Entonces, tienes el riesgo de que te puedas caer. Entonces, ¿qué haces frente a ese riesgo? Decides ponerte un casco o usar rodilleras o coderas. Eso es un poco lo que hacemos dentro de riesgos, ¿no? Poder identificar qué cosas pueden suceder ujú. en el día a día, con los créditos, en los procesos, etcétera. Y sobre eso poder identificar cómo podemos reducir o mitigar ese riesgo con diferentes acciones que podemos realizar desde el banco. Claro, y al final es un tema de probabilidades, ¿no? O sea, de qué es lo que te pueda pasar. Y en esa línea, ya entrando al mundo del BCP, ¿por qué es tan importante para el banco el que exista, digamos, esta gestión de riesgos y qué podría pasar en caso no tuviéramos un equipo de riesgos como tal, ¿no? ¿Quién va? Sí, de hecho, como dice Jorge, el riesgo es inherente, no solamente en el mundo bancario, sino creo que en la vida en general. Mm, Lo importante no es evitar el riesgo, porque eso creo que es casi imposible. Lo importante es convivir con ellos, entender cómo funciona, anticiparse, mitigarlo. Y creo que ahí es donde está un poco la magia, ¿no? De toda esta área y la gestión de riesgos. Trasladándolo ya un poco al mundo BCP, el negocio del banco es prestar dinero y que te devuelvan, digamos, sí. ¿no? Entonces, es muy importante, y pongo un ejemplo sencillo, imaginemos que yo soy prestamista, tengo mi fondo de 100 soles, y vamos a plantear dos casos, ¿no? El caso uno, en el cual presto correctamente, ¿no? Presto 20 soles, 30 soles a dos, tres personas, las ayudo en sus temas, en sus necesidades, y luego me devuelven, ¿no? Entonces, regresa al fondo y tengo la oportunidad de seguir prestando a otras personas, y se genera como un círculo virtuoso en el cual ayudo a los clientes y al mismo tiempo aseguro la continuidad del negocio. Entonces, Ujú, como el caso feliz. claro. ¿Cuál sería un caso no tan feliz? Es que, por ejemplo, me equivoque, ¿no? Le preste dinero quizás a gente que no tenía voluntad de pagarme o simplemente no me devuelven el dinero, y hay dos implicancias, ¿no? Primero, ya no puedo seguir habilitando a más personas a prestarle a más público. Y lo segundo, que puedo poner en riesgo también la continuidad del negocio, porque en el extremo me quedo sin fondos y Claro, ya y ya no no puedo seguir prestando. tienes, Exacto, digamos, capital para poder seguir, ¿no? exacto. Y Mira, yo creo que algo que podría complementar en esa parte es que también de cara a la persona, si no te pudo pagar, el día que necesite también pedir un crédito a otra persona o a alguien más, ya teniendo un poco esa experiencia, alguien más la va a dudar. Entonces también mm, evitas o limitas el acceso al crédito que pueda tener por una mala experiencia que ha tenido anteriormente, ¿no? claro, y uno piensa siempre, claro, con estas definiciones y piensa, "Ah, es que riesgos tiene que existir para cuidar al banco", ¿no? Pero entiendo que va más allá, no es solamente cuidar al banco, entonces es también cuidar al cliente, cuidar la experiencia. Entonces, en esa línea, ¿cuál es la importancia de la existencia de esta gestión de riesgos para nuestros clientes y para la experiencia que les damos? El principal objetivo que tenemos dentro de riesgos es la sostenibilidad de todo lo que hacemos, ya sea tanto Ujú, para la organización como también para los clientes. Entonces, alineado a eso, lo que buscamos desde riesgos es que las experiencias crediticias que tengan los clientes no sean solamente de un solo momento o para algo en particular, sino que realmente pueda acompañar al cliente en todas las etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, si hoy día quieres comprar un televisor y mm, necesitas financiamiento, que lo puedas hacer. Si después necesitas financiar un viaje o alguna experiencia, lo puedes hacer. Si después quieres comprar un carro, lo puedes hacer, ¿no? El hecho de que dentro de riesgos nos podamos equivocar puede frustrar ese camino que tiene la persona en su vida y es básicamente lo que nos mueve y lo que nos motiva a buscar hacer las cosas
lo mejor posible en todo momento, ¿no? Porque sabemos que detrás hay personas que van a poder tener un impacto en su vida en general. Claro. Y ya pensando en historias reales que puedan compartir, claro está. ¿Tienen algún ejemplo de algún caso que haya pasado en donde haya, digamos, la gestión de riesgos protegido a algún cliente en particular nuestro que puedan compartirnos? Sí, de hecho, creo que la naturaleza de la gestión de riesgos es proteger al cliente, proteger al Mm, banco y sobre todo darle el producto correcto a los clientes, ¿no? Tenemos muchos casos bonitos, ¿no? En términos de habilitación financiera, ¿no? Alguien que quizás no tenía acceso, el banco le da una mm, oportunidad, ¿no? Quizás a un plazo corto de 20 días, ¿no? Lo vamos conociendo y esta persona puede acelerar sus planes y la transformación de sus sueños en realidad, ¿no? Que es un poco lo que busca y aceleran los claro. préstamos. Entonces, una historia bonita es alguien que lo insertas al sistema financiero, eh, le das un préstamo, empieza a transformar sus planes en realidad y luego le vas dando cada vez más productos, ¿no? En el inicio quizás un crédito pequeño, luego quizás un crédito un poco más de plazo, con lo cual puedes comprar algo de un monto mayor, una televisión, un viaje, emprender un negocio, quizás luego una tarjeta de crédito. Y eso también te abre las puertas a que otras entidades te conozcan y también estén dispuestos a prestarte, ¿no? Entonces vas a tener cada vez más oportunidades, vas a poder acelerar cada vez más tus planes en realidad y nosotros también te cuidamos y hacemos que este círculo virtuoso se mantenga y se genera casi que una relación a largo plazo cliente-banco de esta manera, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque finalmente a través de una gestión de riesgos que puede sonar algo más interno, el impacto que tenemos hacia afuera es pues probablemente el de impactar en la vida de una persona financieramente hablando, ¿no? Y en esa línea me imagino que hay distintos tipos de riesgos que ustedes gestionan en el día a día. Riesgos es un equipo muy grande dentro del banco, lo comentábamos un poquito ahora off the record, pero creo que también sería importante que nos puedan contar qué tipo de riesgos gestionan, ¿no? Y entender por qué existen tantos tipos diversos de riesgos. Si nos pueden contar un poquito. Sí, de hecho, bueno, un poco hemos estado hablando sobre lo que es riesgo de crédito, Mm, básicamente relacionado a los préstamos, pero también existen riesgos que los que podríamos categorizar tipo en riesgos operativos, básicamente todo lo que tiene que ver con la continuidad de los servicios que le damos a los clientes, claro. los procesos que se realizan dentro del banco, los procesos que realizan los mismos clientes. Entonces, ahí también tenemos que hacer estos análisis y poder cuidar que todo esto sea lo más sostenible posible, que exista la continuidad. Tenemos también riesgos de ciberseguridad, últimamente con todo lo que ha venido avanzando la La tecnología, el tecnología, conocimiento, para exactamente, bien y para no también. tal cual. Tienes los dos mundos, entonces también tenemos que buscar cubrir a nuestros clientes y a la organización frente a esos eventos que puedan suceder, ataques, etcétera. Entonces también tiene ese frente de ciberseguridad. Y quizás el último de los más grandes creo que puede estar relacionado con lo que es la transparencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver Mm, con el riesgo reputacional que puede tener la institución. Y aquí principalmente lo que se busca es cómo logramos que hacia nuestros clientes sean lo más transparentes posibles para que tomen la mejor decisión, las condiciones o restricciones que puedan haber en algunos de nuestros productos y tal puedan ser lo más claras posible para que finalmente el cliente sea el que pueda tomar la mejor decisión de cara a adquirir un producto, solicitarlo, usarlo, etcétera. qué bonito, ¿no? Porque al final eh, hay una especie también de trabajo interno que tenemos que hacer para que salga hacia afuera y transmitir digamos, ese bichito y ese chip de estar atento a los riesgos para, como decías al inicio, no evitarlos, sino poder convivir y gestionarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, en esa línea quería que me cuenten un poco ya el trabajo que hacen a la interna, porque somos 18.000 colaboradores con negocios distintos, roles distintos, pero todos de alguna manera tenemos que tener muy en claro y presente el tema de la gestión de riesgos. Entonces, ¿cómo trabajan eso a la interna? ¿Cómo han venido gestionando el riesgo para que haya todo ese chip dentro de cada uno de nuestros colaboradores? Sí, de hecho, la gestión de riesgos es algo que no debería partir solamente del área de riesgos, sino como comentamos al Claro. inicio, es parte de la vida. Creo que todos deberíamos tener bien en cuenta ese concepto. Normalmente lo atacamos, diría, en dos frentes, ¿no? El primero y el más importante creo que es la mentalidad, ¿no? Estar Sí. siempre ser consciente de lo que pueda pasar. Y creo que un ejemplo y algo que transmitimos a los equipos es
imagínate que tú eres el dueño, digamos, ¿no? Es dueño del producto, dueño del proceso, trasladando un poco a la vida cotidiana, de repente soy el dueño de la bicicleta, de mi carro, entonces Claro. es un producto mío que tengo que cuidarlo, ¿no? Tengo que hacerle mantenimiento, tengo que quizás eh, irlo viendo, estar atento a las señales de que se está fallando el ¿Qué va a pasar, motor, no? echarle gasolina Mm, regularmente. Lo mismo aplica a los productos, a los procesos. Debemos asumir que son nuestros e ir pensando, ¿no? Si es mi producto, ¿qué puede pasar mal? ¿Qué lo puede ¿Qué impactar? lo puede Mm, impactar? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo mitigo? ¿No? Entonces, para mí esa es lo más importante, ¿no? Hay muchos frentes también dentro de la organización de compartir experiencias, para que la gente tenga un poco conciencia del tema. mm, Y toda la segunda rama ya es más de brindar herramientas a los equipos, ¿no? Temas de información, temas de quizás algún reporte o alertas que de alguna manera nos digan indicios y que las personas o los colaboradores estemos atentos, ¿no? Por acá puede pasar algo raro y quizás claro, conviene hay un explorarlo un warning poco más. ahí, just in case. Exacto. Claro. Y hablabas de, digamos, colaborar o de dar herramientas a otros equipos. En esa línea, ¿cómo riesgos interactúa con otras áreas o colabora con otras áreas para la gestión integral, tanto de riesgos como del negocio finalmente? ¿Cómo es esa dinámica? De hecho, sí buscamos que el equipo de riesgos esté bien de cerca con todos los equipos que están dentro del banco, que Ujú, principalmente dan soporte a los clientes, participan dentro de los procesos, toman decisiones sobre los productos. En realidad, hemos venido evolucionando dentro de la organización como tal a poder tener trabajo mucho más colaborativo, es decir, estar bien de cerca con los equipos comerciales, la gente que está en las agencias, los equipos que ven los procesos que están por detrás de cada una de las operaciones, los equipos que se encargan de hacer las planificaciones un poco más amplias dentro del banco. Y en todos los casos sí lo que buscamos es poner al cliente al medio de todas nuestras decisiones, ¿no? mm, Creo que es la forma que hemos encontrado en la que tomar decisiones, llegar a acuerdos es mucho más rápido porque ya no partes de los objetivos individuales que puede tener cada equipo, sino directamente el cliente, que es la persona más importante dentro de la organización. claro. Y, y justo hablabas de todo este negocio que está al frente, ¿no? Con el cliente, tratando de sacar el producto, llegar al indicador, los retos, todo, porque, bueno, somos una organización grande y por algo somos también el banco número uno, porque el nivel de exigencia que tenemos es bastante alto. Y en esa línea, ¿cómo manejan este equilibrio, balance de la gestión de un riesgo y atreverme a innovar, a ser disruptivo, a sacar cosas fuera de la caja, ¿no? Porque hablamos mucho de la innovación, de tecnología, de los nuevos cambios, pero después tengo a riesgos que me dice, oye, ten cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos eso para llegar justamente a encontrar el balance de no dejar de ser disruptivos, pero tampoco dejar de lado la gestión del riesgo, ¿no? Que sabemos que es importante. Sí, de hecho, el tema de mentalidad es muy importante y un poco Mm, lo que decía Jorge de poner al cliente en el medio, ¿no? Y que todo gire en darle un buen servicio, un buen producto. Riesgos no debería estar ajeno a eso y es mm, algo que creo que el banco ha ido evolucionando en los últimos años. Yo me acuerdo cuando recién entré al banco, a veces los de riesgos éramos vistos como los malos, ¿no? Y le dicen no claro. a todo, Dice, ay, este, ahora tengo que ir con tengo que riesgos, ir me va a con decir que no. riesgos, me va a decir que no, tengo que convencerlos. Y un poco lo que sigo trabajando es no cerrarse, sino es, no, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo Claro. sacar esto adelante? No cerrarse y quedarse en el, me cubro el riesgo y ya no le presto a nadie, que no es la idea para el Mm, negocio, sino es, ¿cómo sí te puedo prestar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitamos mejorar? Y yo creo que eso es importante para entender también que riesgos e innovación no están separados, ¿no? Por claro. el contrario, conversan mucho. Lo importante es que esta experimentación y esta innovación esté controlado, digamos, ¿no? Esté con un planteamiento claro. Normalmente toda la parte de innovación y experimentación es para aprender, ¿no? Debe haber una hipótesis muy clara, quiero Mm, probar esto espero, quiero aprender de esto, ¿no? Entonces, mientras haya esa disciplina, ese proceso, ese marco de trabajo, ambos conceptos son totalmente compatibles y lo ideal también es aprender rápido y decidir rápido, ¿no? O sea, si hago una prueba, un experimento, quiero probar algo, no es que se quede ahí permanente años, claro. sino que en 2, 3 meses, con los resultados yo pueda decir, funciona, desplegamos y Escalamos escalamos. Si no funciona, aprendemos, compartimos aprendizajes y seguimos avanzando. y cambiamos. Pero qué importante eso que comenta Javi del mindset, ¿no? Ujú. Porque finalmente
puedo gestionar ambos frentes, ¿no? Seguir con mi mindset de cambio, de innovación, todo, sin perder de punto de vista el riesgo, ¿no? Pero, y ahí me lleva a mi segunda pregunta, que es, hablamos mucho de la innovación en el negocio, ¿no? O sea, porque el negocio tiene que sacar nuevos productos o brindar una experiencia distinta o hacer procesos de manera distinta, pero ¿cómo es este mindset de innovación dentro de riesgos? ¿No? Porque riesgos finalmente es una gerencia muy grande, como conversábamos dentro del banco, y tiene sus propios proyectos, sus propios retos y también su propia oportunidad de innovar. Entonces, ¿cómo manejan eso? Y si tienen ejemplos de casos que hayan tenido que llevar para gestionar o innovar dentro del mismo riesgos. Sí, de hecho, algo que sí buscamos que del equipo de riesgos se pueda influenciar bastante es de toda la innovación que genera el banco y como comentabas, puede partir principalmente de los equipos que están más cerca a los clientes. Y esto en el tiempo se ha hecho que dentro del mismo equipo de riesgos se viva una cultura de innovación y de reto. Si bien pueden haber proyectos, por así decirlo, que puedan ser un poco más grandes o estructurales dentro de riesgos, sí lo que hemos buscado es promover dentro de cada una de las personas que están en riesgos, básicamente por la curiosidad creo que compartimos entre todos los que estamos en riesgos, el de sí poder compartir cosas que puedan leer en algún sitio o cómo lo están haciendo en otros países, en otras realidades. Y como dice Javi, ¿no? Oye, cómo dentro de riesgos también podemos empezar a probar y también evolucionar y transformar la forma en la que gestionamos los riesgos, ¿no? Y parte de eso también están estos espacios que tenemos un poco más como internos, en los que se tiene la oportunidad de poder proponer, oye, esto lo podemos hacer de una forma diferente, o si hablamos de alguna metodología en particular, mira, así está evolucionando, vemos que la inteligencia artificial ahora está entrando en un montón de cosas, entonces también entra dentro del mundo de riesgos y estamos viendo también las maneras de, oye, cómo podemos sacarle mayor provecho a todos estos avances que se vienen realizando para tanto la gestión de riesgos interna que podemos tener, como para que también esto ayude a poder entender mucho mejor a nuestros clientes, como decía Javi también, darles el producto que necesitan en el momento que lo requieren y hacer que esto sea mucho más sostenido, ¿no? También hay retos de innovación dentro de riesgos y creo que dentro de la organización sí tenemos súper claro que tenemos que innovar también dentro de riesgos, se generan estos espacios y que definitivamente es algo con lo que tenemos que vivir. No es cierras, se acabó hoy día y ya no Claro. existe más, sino es algo que tiene que estar dentro de nuestro día a día. Y ustedes también lideran equipos dentro de riesgos, pero ¿cómo promueven esta cultura de innovación dentro de su propio equipo? ¿No? Porque finalmente, claro, podemos tener como iniciativas bien macro a nivel de riesgos, pero también sería interesante conocer dentro de ustedes ya con su gente cómo manejan este tema de, oye, cómo promueven esta innovación, cómo empiezan a hacer cosas distintas dentro de cada uno de sus equipos, ¿no? Sí, yo creo que parte de la cultura organizacional, ¿no? Y de promover el ambiente propicio para que esto se dé, ¿no? No es simplemente, hoy mandas al equipo a pensar a que se le ocurra algo, sino que las ideas pueden ir surgiendo en el día a día, teniendo un pensamiento crítico, haciendo siempre preguntas correctas, ¿no? Eso viene creo que ya como cultura Credit Corp y un poco nuestro trabajo y nuestro reto es trasladar esa cultura a riesgos, que a veces es percibido como un área donde no cambiemos las cosas, ¿no? Nos ha ido tan bien de esta manera, no lo cambiemos. O Y hay eso mucho riesgo de o hay cambiarlo. mucho riesgo de cambiarlo. Y eso es justamente lo que intentamos un poco quebrar, ¿no? Innovar creo que es pensar de manera diferente, no solamente hacia términos de productos, que quizás es lo más conocido, sino en todos los ambientes, nuestros procesos. Podemos evaluar un cliente en línea a través de Banca Móvil, por ejemplo, a través de Yape. Son cosas que hemos ido logrando justamente teniendo esta mentalidad de pensar distinto. Nuestras metodologías se pueden cambiar, la información que usamos la podemos cambiar, podemos usar nueva información, podemos, el proceso de evaluación lo podemos cambiar, podemos hacer algo más digital, sin obviamente malograr lo que ya tenemos. Claro. Entonces, sí hay un marco de innovación que tratamos nosotros, Jorge y yo, como líderes, un poco inculcar al equipo. Y sobre todo, no castigar, digamos, las ideas, ni tampoco si es que algo no sucede bien, ¿no? Creo que eso es muy importante, transmitir de que se puede probar, de repente las cosas no siempre van a salir como uno quiere, pero lo importante es aprender rápido, corregir rápido y Eso. tenerlo dentro de un ambiente controlado. Yo creo que es eso muy importante, darle esa seguridad al equipo de, hoy probemos, va a estar acotado, vamos viendo en algunos meses cómo van los resultados,
Si está saliendo mal, lo apagamos, no hay problema. Era parte de aprender, era parte de probar. Pero por el otro lado, si funciona muy bien, hemos cambiado un proceso, hemos quizás habilitado más personas, hemos innovado, ¿no? Entonces es un poco la cultura que tratamos de plasmar en el De equipo tener en también. el equipo. Qué bonito. Y un poco para complementar, creo que también algo que sí hacemos y quizás no lo decimos mucho en el día a día, sí es generar un ambiente seguro en el Ujú. cual todas las personas de nuestro equipo puedan hacer estas propuestas sin miedo a poder equivocarse ni tal, porque como dice Javi, o sea, ya tenemos un esquema que nos permite las ideas poder probarlas y validar si están funcionando como esperamos o no, corregirlas rápidamente y tal. Entonces ya no tienes ese temor de decir, quiero innovar o quiero hacer algo diferente, uy, pero si me equivoco, metí la pata, ¿no? No, porque sí tenemos un proceso que nos permite dar esa confianza, esa apertura para poder probar las cosas y creo que algo clave que también estamos intentando inculcar, y lo comentó Javi, es si algo no funciona, no necesariamente, o sea, no es culpa tuya, sino tenemos que ajustarlo para que nos pueda Claro, funcionar o finalmente nos sirve como un aprendizaje para hacer las aprendizaje. cosas diferentes, ¿no? Entonces también viene bastante el hecho de, oye, equivocarse no está mal, pero sí tenemos que hacerlo de una forma controlada y con un objetivo claro, principalmente. Claro. Y en esa línea, ¿han tenido, para hablar de lo positivo, experiencias en donde, en algún caso, algún proyecto, en donde ustedes como riesgo, gracias a su contribución y participación, potenciaron el resultado, potenciaron, digamos, el impacto de negocio? Algo que puedan compartirnos para ver cómo, digamos, desde un punto de vista de riesgos, si no hubieran participado, probablemente el resultado no hubiera sido el esperado. De hecho, hay un caso en el que Javi y yo hemos participado, de hecho yo Mm. en un primer momento y después le di la posta a Javi para que lo continúe, y está bien apalancado en el crecimiento que tuvo Yape a partir Ujú. de la pandemia, llegar a muchas más personas, incluir a muchas más Que fue personas dentro de exponencial el pagos. Exactamente. crecimiento, sí. Tal cual. Y de hecho, parte de las necesidades que tenían los clientes era, oye, me gustaría poder financiar algo corto, pequeño, a través de Yape, ¿no? De No Yape. salir de la aplicación. Y así fue un poco como empezó todo el proceso de poder habilitar créditos a través de Yape. Si bien ya habían clientes a los que les podías prestar a través del banco de forma regular, sí había un potencial importante de clientes que recién estaban empezando a acceder al sistema financiero desde Yape y un poco lo que hicimos en ese punto es empecemos a conocer a los clientes, Ujú. empecemos con créditos pequeños, un plazo corto y en función a cómo empiezan a interactuar tanto con Yape, con el banco y también con el pago de sus créditos, poder ir incrementando el acceso a crédito a más personas, porque puedes aprender de algunos, pero eso te ayuda a poder también entender a los demás, como también a los que ya tuvieron una primera experiencia, poder darles montos más grandes, acceder a Claro. diferentes productos y tal, ¿no? Y esto yo creo que ha sido un éxito porque en los 3 años más o menos, Ujú. que ya vamos, bueno, que empezamos a vender a través de Yape o a colocar créditos, ya tenemos más o menos 800,000 personas que han tenido un crédito por primera vez en su vida a través de Wow. Yape. Entonces, sí son 800,000 razones por las que yo creo que tenemos que seguir avanzando dentro del mundo de riesgos para poder llegar a cada vez más personas, acompañarlos a transformar sus planes de realidad y que esto sea lo más sostenido posible, ¿no? Que lo puedan hacer por mucho tiempo más. Wow. Sí. Qué tal la experiencia? Sí, ¿Querías sí, no, de complementar algo? hecho, el ejemplo que menciona Jorge de Yape creo que es un bonito ejemplo. Mm. Siempre había la sensación, no solamente en el banco, creo que en todo el sistema financiero de no puedo prestar montos chiquitos, ¿no? Normalmente piensas, pues, financio un hipotecario, un carro, Claro. Eso es más montos, rentable. sí, son más rentables, plazos largos, etcétera. Y todo este tema de, oye, tengo una necesidad en corto plazo, 20, 30 días, un monto 500 soles, 800 Mm. soles, poder tener esa posibilidad de, es como si te prestara un amigo, ¿no? Préstame, te presta un amigo y luego le devuelves después de 20 días. Creo que es un cambio así cultural que se dio creo que en el sistema financiero y es un orgullo que el BCP de alguna manera a través de Yape lo haya Sí, liderado, haya dado esa ruptura a lo tradicional y creo que es un bonito ejemplo de cómo desde la gestión de riesgos puede facilitar la claro. vida a los clientes, incluirlos y como comentábamos, es un primer paso, porque de ahí, si tiene una necesidad quizás de un monto más grande, etcétera, ya lo conocemos, ya no solamente nosotros, el sistema, y esa persona puede transformar sus planes en realidad. Transformar sus Creo que eso planes es en realidad. Y lo tener más Ese opciones. bonito. propósito. Eso, Sí. ¿no? Porque, o sea, creo que con el negocio, o sea, BCP ha ido creciendo a lo largo del tiempo con
distintos tipos de negocios y productos que ha sacado al mercado. Y claramente, con el ejemplo que comentan, riesgos viene acompañando ese crecimiento. Y me imagino que con todo esto, estos nuevos productos, nuevos proyectos o mini empresas que surgen, surgen pues más abundancia de datos, más capacidad de analítica avanzada para poder procesar todos estos datos. ¿Cómo utilizan estas nuevas tendencias de analítica avanzada, de tecnología, inteligencia artificial? El nombre técnico ustedes lo conocerán mejor que yo, pero ¿cómo lo utilizan para también innovar dentro de riesgos o para sacar cosas adelante dentro de riesgos? Yo creo que riesgos debe ser una de las áreas por excelencia donde puedes aplicar Todo. toda data, modelos, inteligencia artificial, etcétera. Lo importante es entender que todas estas herramientas que seguramente van a seguir evolucionando no son no son un fin, sino son un medio para atender al cliente, para mejorar nuestros procesos, hacer todo un poco más fácil en la interna, en la externa, hacer con el cliente. Yo creo que es importante entender eso y da mucho pie a apalancarte de información, de data, para que justamente esta experimentación que comentábamos sea mucho más dirigida y que tengas muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Todo lo que queremos hacer es importante siempre probarlo en la cancha. O sea, los datos te pueden decir una cosa, te pueden dar un indicio de que por ahí está la forma correcta, pero no debería ser lo único que miremos, ¿no? Debemos también ver en la cancha cómo funciona, recoger feedback del mismo cliente. Entonces, lo que te ayuda a todas estas herramientas es, primero, probar más rápido, hacerlo de forma más eficiente y luego hacer que todas las pruebas o todas las ideas que quieras innovar tengan más probabilidad de que funcionen, ¿no? Porque tienes cierta evidencia de que va a ir por el camino correcto y lo validas en la cancha, ¿no? Junto con el cliente y los productos que se puedan ofrecer, ¿no? Vale. ¿Querías complementar algo? No, o sea, y de hecho que también detrás de la información que podemos utilizar para poder diseñar los experimentos o desarrollar procesos, etcétera, sí, algo clave es que siempre detrás de cada una de esas cosas hay una familia, ¿no? Una persona, un negocio. Entonces, eso también nos ayuda a poder utilizar las herramientas de la mejor manera en la que podamos reconocer esa individualidad o características específicas que pueden tener nuestros clientes, ¿no? Y no simplemente solamente centrarnos en números, sino también en la experiencia de los clientes, ya sea la previa y la futura que van a tener. Y qué importante tener eso presente porque, claro, cuando uno piensa en riesgos, decías, ay, es recontra técnico, los 500 modelos y metodologías que deben manejar, pero finalmente el propósito sigue siendo la experiencia, el servicio y seguir sacando cosas en pro de nuestros clientes y de nuestros futuros clientes, ¿no? Porque cada vez queremos llegar a más personas. Y ya pasando un poco a su experiencia personal, yo quería saber, porque me llamó muchísimo la atención que lo primero cuando se presentaron fue toda tu vida en riesgos y quería ir al mundo de riesgos. Entonces, quería saber por qué riesgos. O sea, ¿qué es eso que te ha mantenido entretenido 15 años y que a ti te haya hecho también migrar de un mundo un poco más de negocio, porque entraste a la banca, hacia riesgos, ¿no? Y ya varios años también dentro de. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿El por qué? En mi caso, yo creo que tiene bastante que ver con que primero estás bien de cerca en problemas con los que te puedes identificar tú personalmente, ¿no? O sea, cosas, necesidades que puedes tener en tu día a día, planes que quieres transformar. Estás también cerca de los procesos que uno mismo vive cada vez que se acerca al banco y en general en todo ese mundo. Entonces, sí creo que te permite tener una visión mucho más completa de todo lo que rodea, no solamente el mundo crediticio, sino todas las interacciones que puedes tener con el banco, porque finalmente son necesidades que vas a tener durante toda tu vida. Y creo que también algo que me ha mantenido bastante dentro de riesgos es que, si bien ahora lo estamos conversando como riesgos, una sola cosa, algo individual, dentro tienes muchas cosas que puedes hacer y dentro de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de ver diferentes productos, diferentes procesos, diferentes iniciativas, participar en diferentes frentes relacionados a innovación y siempre me han tenido aprendiendo, descubriendo cosas nuevas y algo que creo que caracteriza bastante a la organización es que siempre está buscando estar no solamente a la par de los mejores bancos que tenemos en el Perú o la región, sino también busca cómo nos acercamos más
a cómo lo hacen los mejores en el mundo. Entonces creo que también te da del mundo de riesgos esa cercanía a la innovación que se da a través del mundo, a poder conocer mucho más cómo se vienen desarrollando las cosas, ya no solo en Lima, en el Perú, en Sudamérica, sino Fuera. Y exactamente. creo que eso nunca te lo imaginas, ¿no? Hasta que te toca la oportunidad que tienes de conocer tendencias de bancos, ni siquiera solo bancos, digamos, de empresas a nivel internacional. Y también poder conversar con personas de otros lugares que también te pueden compartir sus experiencias, tú también, y sobre eso empezar a crear, a desarrollar. Y creo que también algo que me ha mantenido bien cerca a riesgos o metido dentro de riesgos es que rápidamente puedes ver cuál es el impacto de lo que haces. O sea, estás bien de cerca en el impacto que estás generando y no es solamente pensar, diseñar, sino también hacer y ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que Voy a esas son las convertir mi cosas. corazoncito en riesgos. En tu Sí, sí, caso, sí. Javi. Sí, no, a mí la verdad es que es un mundo que me apasiona bastante. Como dice Jorge, quizás nos hemos centrado más en riesgo de crédito, ¿no? Que es, digamos, Claro. el negocio principal del banco, pero el mundo de riesgos es bien extenso, con lo cual yo soy una persona que me gusta siempre constantemente ir aprendiendo, ir viendo cosas nuevas. En riesgos tienes entretenimiento, digamos, para rato. Y lo bonito es que las cosas que vas aprendiendo, digamos, en un sector de riesgo, lo aplicas o Lo lo puedes complementas con capitalizar. otro, con el negocio. Entonces siempre vas a estar aprendiendo, interactuando con diferentes personas, enterándote también de las nuevas tendencias, ¿no? El riesgos es un área que tiene que estar a la vanguardia de usar Mm, información. Para la parte de la gente que le gusta la parte un poco más técnica, nuevas metodologías de trabajo, de modelamiento, etcétera. Entonces siempre estás en un constante aprendizaje y creo que es algo, en mi caso, muy valioso y que me motiva a seguir en riesgos. Y lo segundo es que el tipo de trabajo, al menos en mi caso, es como el perfecto, ¿no? Porque tienes un balance entre los dos mundos, ¿no? En el diseño algo, quizás un trabajo un poco mm, más de oficina, por así decirlo, ¿no? Diseño, veo información, converso a la interna con el equipo, qué proponemos, etcétera. Que es un tipo de trabajo que me gusta, pero también me gusta el otro tipo de trabajo que es ya, probemos en la cancha, veamos el impacto, qué salió, qué claro. funcionó en la realidad, ¿no? Lo que diseñé en el papel, cómo se dio ¿Cómo se en la ve? realidad y qué salió, si lo que, no sé, en unas sesiones largas de trabajo, diseñamos y realmente funcionó como esperábamos, ¿no? Entonces es como un balance, ¿no? De diseño, pruebo y hasta medio adictivo, diría, porque estás ahí como siempre queriendo saber si las ideas que propones están Es medio funcionando, adrenalínico, te mantiene sí, ahí. estás como que siempre tienes ese balance que en mi caso es lo que me motiva a continuar en riesgos, ¿no? Bien, ¿ah? Y, y bueno, ¿cuál creen que es el mayor mito que les gustaría romper con relación a riesgos? Yo creo que es más el tema de percepción, ¿no? Como conversábamos, a veces eres visto Sí, como los yo malos. también creo. Los malos, los duros, Aburridos los también. aburridos, ¿no? Los que dicen no a todo. Creo que es algo que siempre tenemos un poco que desmitificar, ¿no? Mm, De hecho, cuando iniciaba y conté que quería irme a riesgos, siempre me decían, "Ah, te quieres ir al lado oscuro", ¿no? Como siempre hay esa idea, ¿no? Pero que es claro, totalmente falso. Como hemos estado conversando, al contrario, es muy bonito, ¿no? Y otro mito a veces que se da es que es como una caja negra, ¿no? Como que nadie eso, sabe ¿no? por qué al final le digo sí a un cliente, le digo no, nadie entiende qué hay por detrás, ¿no? Simplemente me dijeron y ya está. Y creo que es algo que también debemos desmitificar, ¿no? Como decía Mm, Jorge en una parte, la transparencia es muy importante, ¿no? Que se entienda a la interna, hacia el cliente, cuáles son las razones y más bien pensar en cómo moldeamos esas para que en una siguiente oportunidad sí alguien pueda calificar un crédito, ¿no? qué importante, ¿no? Quitar ese chip, este mindset de la caja negra, como Sí. bien dices. Creo que nunca mejor descrito. Y en esa línea, me imagino que han tenido muchísimos momentos y muchísimas anécdotas dentro del banco, pero ¿tienen algún momento así como favorito que los haya marcado en su historia dentro del BCP y dentro de riesgos? Eh, Yo creo que el estar dentro de riesgos y como decía Javi, el de poder diseñar y ver cómo Mm, funcionan las cosas, sí muchas veces nos permite el poder también acercarnos mucho más a los clientes y poder conversar con mm, ellos. Y dentro de estas experiencias que hemos tenido conversando con personas que ya pudieron haber sacado un crédito, cuál ha sido la experiencia que han tenido y tal, sí, a mí personalmente me gusta bastante cuando tenemos esos espacios en los que podemos recibir de primera mano cuál es el plan que hemos ayudado a que la persona pueda transformar, ¿no? De hecho, mm.
conversando con personas temas que tienen que ver con estudios o alguien que pudo cubrir alguna emergencia médica o algún viaje que tenían soñado familiar que no lo, que, o sea, que les costaba poder lograrlo. O también hasta experiencias individuales de, mira, este era mi artista favorito y con el préstamo pude comprarme la Pudiera entrada y verlo. disfrutarlo y estar ahí, vivirlo. Yo creo que esas son las cosas que nos ayudan bastante a poder tangibilizar de cara a la experiencia de los clientes todo lo que hacemos por detrás, el diseño, la experimentación, cómo podemos cubrir nuestros procesos y tal, cómo finalmente se materializan en planes que se vuelven realidad. Entonces, para mí personalmente creo que dentro del mundo de riesgos quizás no está relacionado específicamente a riesgos, pero sí tener esa cercanía y poder recibir de primera mano los comentarios o los sueños que las personas han podido cubrir es uno de los mejores momentos que he Claro, vivido qué en toda la gratificante. experiencia. Sí, Sí. ¿No? En tu definitivamente. caso, Javi. En mi caso, diría que una experiencia bonita fue cuando estaba en Riesgos, pero en la parte más de empresas, ¿no? Ujú. Me llegó una propuesta de una empresa que quería, pues, como que extender su fábrica, quería ampliar un poco Su negocio. su negocio. Ujú. Entonces yo lo evalué más como, en ese momento, más de oficina, ¿no? Veamos los números, los estados financieros, proyectemos si puede pagar, ¿no? Y tuvimos varias rondas porque eran unos montos importantes, ¿no? Para que se apruebe. Y como que me olvidé, ¿no? Y después, ya casi un año después, mi jefe me dice, oye, vamos a visitar a la empresa y no sé qué. Y medio que no quería, se me va a acumular el trabajo, decía, no, ya. Pero bueno, dije, ah, bueno, vamos, ¿no? Y me lo dice mi jefe, ya, bueno, vamos. Fuimos y ya estaba todo construido, súper bonito, con un montón de gente trabajando. Y el mismo cliente nos decía, oye, esto nos ha permitido expandir las ventas, hemos contratado a más personas para que trabajen. Y era como, wow, o sea, lo que hice hace un año de evaluar, que Ahí costó su está el esfuerzo, resultado. acá está el resultado y mira el impacto, ¿no? Más personas trabajando que ya colaboran ¿ves? Para esta empresa, etcétera. Entonces fue como, wow, ¿no? O sea, fue bien, bien impactante y de hecho es una de las cosas que más me gusta también de riesgos, Qué ¿no? lindo poder tangibilizarlo, o sea, y verlo, ¿no? Porque de repente si no te hubieras dado el tiempo, no Exacto. hubieras tenido idea del impacto que has podido tener. Em, pero gracias por compartir todo esto y estamos terminando, pero no quería dejar de ser, no quería cerrar este espacio sin antes pedirles un mensaje a cada uno, porque probablemente haya mucha gente joven o profesionales ya con una carrera avanzada, pero que están pensando en cambiar, en Ujú. explorar nuevos mundos y de repente tienen a riesgos como una caja negra, que esperamos que con este episodio haya quedado un poquito más claro igual, pero que quieren, digamos, algún consejo, ¿qué les dirían que, digamos, para que se animen a formar parte de un equipo muy versátil, como hemos podido ver aquí, ¿no? ¿Qué mensaje le darían para que no dejen de lanzarse? Eh, si yo empiezo un poco. Yo creo que se atrevan, Mm, porque como hemos estado comentando bastante dentro del mundo de riesgos, yo creo que lo más importante que buscamos en una persona es la curiosidad que pueda tener y las ganas de aprender, porque finalmente toda la parte técnica, como sabemos, la tecnología avanza súper rápido y tal, sí. son cosas que la misma organización le puede dar las herramientas para poder aprender, desarrollarlas y tal, pero sí creo que esa curiosidad y las ganas de aprender y de Mm. hacer son claves para poder tener éxito en un equipo de riesgos, y que se atrevan y que nosotros vamos a estar felices de poder seguir agregándole más talento al equipo de riesgos y acompañar a los clientes en transformar sus planes en realidad. Gracias, George. ¿Tú, Javi? De mi lado, que se arriesguen. Que se arriesguen a postular, pero un poco siguiendo también la conversación en un marco controlado, o sea, que se informen bien. A veces conocemos mucho de una parte de riesgos, pero como Mm, conversábamos, riesgos es bien amplio y estoy seguro que se necesitan habilidades de todo tipo. Entonces, si tú estás pensándola en riesgos y por ahí dices, oye, quizás las habilidades que tengo no conversan o no sé qué, arriesguense, conversen con personas, porque estoy seguro que va a haber una parte en el mundo de riesgo donde tus habilidades van a ser valoradas y vas a poder generar impacto, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, tener esa capacidad y esa responsabilidad de tener un impacto más grande y sobre todo en el BCP, que es el banco más grande, el banco líder acá en el Perú, o sea, el impacto que puedes hacer a la economía, al Perú, al país, sí. realmente es importante, así que arriesguense, pero informándose bien para Qué que puedan importante caer. informarse, ¿no? Porque finalmente puedes estar evaluando alguna opción, pero necesitas igual tener como más detalle, usar conocidos o tomar contacto, ¿no? Con personas que puedan
ayudarte a tomar decisiones finalmente o arriesgarme controladamente. Nada, chicos, quería agradecerles de verdad que me ha encantado este episodio porque siento que por más que pueda sonar un tema técnico, como lo dije al inicio, creo que ha fluido súper bien y que detrás siempre hay como historias de personas, impacto en países, en un país entero, como en los ejemplos que nos han dado. Así que les agradezco por habernos acompañado y por haberse dado el tiempo de aclarar muchos mitos detrás del mundo de riesgos. Muchas gracias a los que nos han estado sintonizando. Nos vemos en un próximo episodio con más detalles.